Buenos días. ¿Estamos todos conectados los del equipo de investigación o falta alguien más? Estás muteada. Estamos todos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Buenos días a todos y todos los presentes. Iniciamos una nueva exposición de trabajos científicos en el 32º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, que este año se realiza en la UBA. Mi nombre es Carolina Zamorano, la directora del Comité Científico, y seré la moderadora en esta ocasión. En esta oportunidad vamos a tener la presentación del trabajo titulado Prevalencia de diabetes tipo 2 en la ciudad de Huanda, provincia de Misiones, en año 2021, cuyos autores son Dierks Claudia Geraldine y Lana Luciano Germán, y cuya asesora es la doctora Beatriz Gorbán Silvia. En esta oportunidad también tenemos al jurado evaluador, que es el doctor Santiago Mafia. La exposición va a tener una duración de 10 minutos por parte de los autores y posteriormente a eso el jurado hará en 10 minutos una devolución o algunas preguntas dirigidas hacia los autores. Así que en este caso puede comenzar, denme un segundito que ahí está, ya tiene admitido el permiso para compartir pantalla. Bueno, estamos en piezo. Buenos días a todos. Mi nombre es Dierks Geraldine, soy estudiante de Medicina de la UNE, y hoy voy a presentar el trabajo de investigación denominado Prevalencia de diabetes tipo 2 en la ciudad de Huanda, provincia de Misiones, año 2021, junto con mi compañera de trabajo, que es Lana Luciano, y la doctora, que es la Silvia Gorbán de la Pertosa. Bueno, voy a empezar diciendo que la diabetes es un grupo de enfermedades que se caracteriza por hiperglucemia, resultantes en la alteración de la secreción de insulina o también por un déficit en el uso de la misma. La diabetes tipo 2 es una enfermedad endocrino-metabólica que tiene un severo impacto en la calidad de vida de cada uno de los pacientes afectados. La prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial va en aumento. Es por esto que hoy se habla de esta enfermedad como una pandemia. El 90% de los pacientes presenta diabetes tipo 2, que por lo general se dan personas mayores de 40 años, que tienen obesidad, sedentarismo, factores de riesgos cardiovasculares, y se puede decir que por lo general no requiere insulina desde el inicio, a diferencia de la diabetes tipo 1. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes, dice que 1 de cada 11 adultos padece diabetes. Es una enfermedad que representa un gasto mundial de salud muy grande, y también se dice que 1 de cada 2 pacientes diabéticos aún desconoce su diagnóstico. Dentro de los principales síntomas podemos mencionar poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, visión. Como objetivo del trabajo, nosotros nos propusimos analizar la prevalencia de factores de riesgos asociados con esta enfermedad en la ciudad de Huanda en el año 2021. Entre los objetivos particulares fueron conocer la proporción de esta población que padece diabetes, conocer la distribución según sexo y edad, determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad según las medidas antropométricas, determinar la prevalencia de antecedentes familiares, de diabetes gestacional, el grado de control que sigan estos pacientes, la prevalencia de hipertensión, tabaquismo, entre otros. Materiales y métodos. Este trabajo fue realizado entre los meses de febrero a agosto del presente año. El diseño es observacional, descriptivo, de corte transversal y analítico. La población total, según el último censo, es de 15.529. Y dentro de los cuales, los que tenían 18 años o más eran 8.337. Bueno, para obtener un intervalo de confianza al 95% se realizó el cálculo del tamaño muestral con EPIDAT. Los criterios de exclusión fueron personas que no residan en la ciudad y personas que no manejen tecnologías y que no pudieran responder las encuestas, ya que por situación de pandemia vivida en ese momento, las encuestas fueron realizadas a través de formularios de Google. Los criterios de inclusión eran que tengan 18 años o más y que estuvieran dispuestas a participar del estudio. Bueno, dentro de los principales resultados que vamos a destacar, voy a empezar diciendo que
En respuesta a la pregunta que podemos observar en la figura 1, ¿alguna vez un médico u otro profesional de la salud le ha dicho a usted que padece diabetes? El 14,7% respondió que sí, el 83,2% que no y el 2,2% que no recordaba. Dentro de este 14,7% podemos observar que el 68,5% son de sexo masculino y el 31,5% de sexo femenino. Lo que se hizo fue hacer una distribución de estos pacientes por edades y representarlos en categorías, como podemos ver en la tabla 1, y así las 3 categorías con mayor prevalencia de diabetes fueron de 40 a 50 años con un 22%, de 51 a 61 años con un 28% y de 62 a 72 con un 20%. En relación al índice de masa corporal, observamos que solamente el 6% de la población tenía un peso normal, el 43% sobrepeso, el 33% obesidad tipo 1, el 11% obesidad tipo 2 y el 7% obesidad tipo 3. En relación a la obesidad abdominal o central que podemos observar en la tabla 2, encontramos que el 70% de los pacientes de sexo masculino tiene una circunferencia de cintura igual o mayor a 95 centímetros y el 82% de las mujeres circunferencia de cintura igual o mayor a 80 centímetros. En cuanto a antecedentes familiares, encontramos que el 25% tiene antecedentes de parte de familiares directos, es decir, padres o hermanos, el 27,2% de parte de abuelos, tíos o primos, el 16,8% no recordaba y el 31% no tenía antecedentes. También se preguntó sobre diabetes gestacional, en el cual obtuvimos que el 60,6% dijo que no, el 7,1% que sí, y bueno, y el 7,1% que no recordaba, como los principales para destacar. Después también se preguntó el nivel de control que tenían estos pacientes, y el 93% afirmó que tenía un control, y dentro de este grupo el 83% que se cuidaba con medicamentos, y el 10% restante que con dieta o actividad física, etc. Y nos queda libre un 7% aproximadamente que no llevaba ningún tipo de control para tratar su enfermedad. En la tabla 3 se preguntó sobre la última vez que se midieron la glucemia y podemos observar que el 91% ha hecho un control hace menos de un año, el 4% entre 1 o 2 años y el 6% hace más de 2 años. Después se preguntó a estos pacientes para determinar la prevalencia de hipertensión y encontramos que el 64,8% de los diabéticos además padecen de hipertensión, el 29,6% respondió que no y el 5,6% que no recordaba. Y dentro de estos pacientes diabéticos, el 80% seguía control para su hipertensión y el resto no seguía. Bueno, en la figura 6 se preguntó sobre si habían consumido cigarrillos alguna vez en su vida, el 31,5% sobre actividad física, que podemos ver en la figura 8, en donde se preguntó si la realizaban y los minutos que dedicaban a la semana. Y acá es importante destacar que encontramos que el 65% de los pacientes diabéticos no realiza ningún tipo de actividad física a la semana. Se preguntó sobre el consumo de sodio y si estos pacientes agregaban sal una vez que los alimentos estuvieran cocinados sobre la mesa, y bueno, el 63% afirmó que no lo hacía. Como discusión, pusimos que si bien se sabe que la prevalencia de diabetes por lo general es mayor en el sexo femenino, en la población de banda encontramos que no sucede lo mismo. Y algo que queríamos destacar es que si bien encontramos que el 83,2% de los encuestados no padece diabetes, hay casi un 50% entre los que no se hicieron control de glucemia nunca y los que los han hecho hace más de 2 años. Por lo tanto, es un número muy importante a tener en cuenta. Finalmente, para concluir, la diabetes tipo 2 tiene una prevalencia acorde a la observada a nivel mundial. Pudimos observar que con este trabajo mantiene una estrecha relación con lo que sea la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la hipertensión arterial y antecedentes familiares de diabetes. Por lo que estos factores deben ser tomados en cuenta para implementar políticas de prevención primaria que permitan la disminución de la prevalencia de esta enfermedad. Es muy importante hacer hincapié principalmente en lo que es educación, actividad física y alimentación adecuada.
Y bueno, en el caso de ser necesario, recurrir a la prevención secundaria con el uso adecuado de medicamentos o insulina según corresponda, y bueno, un control y seguimiento de cada uno de estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y finalmente dejo la bibliografía en la cual nos basamos para la realización de este trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación, estimada. Ahora le dejamos el espacio al doctor Mafia para que pueda hacer preguntas y darles una devolución. Bueno, gracias. Geraldine, Luciano, bienvenidos a este congreso y a la facultad, aunque sea por este medio, y estén donde estén, están en la facultad, acá con nosotros en la UBA. Es muy interesante el planteo, porque en ciudades más pequeñas no suele haber muestreos estadísticos en este tipo de patología prevalente. ¿Sí? Esto lo vemos en ciudades más grandes, donde la población es de otra, y generalmente se hace cuando accede la población al centro de salud y ahí se toma el dato estadístico. Entonces, lo que quiero rescatar de esto es que es en población general que nunca concurrió, porque ustedes le mandaron un formulario, ¿verdad? Sí. Nunca concurrió a un centro asistencial, y entonces tenemos población general, la que nunca pisó o pisa poco el centro de salud, y eso es lo interesante del trabajo. Me hacía unas preguntas. ¿Cómo hicieron para ponderar la obesidad y la medida de cintura? En esto, ¿le pedían ustedes, le explicaban cómo? ¿Había una instrucción en el formulario? En cuanto al índice de masa corporal, en la encuesta se pidió peso y altura y el cálculo lo hicimos nosotros. Y perímetro de cintura se los explicó cómo, y aquellos que no cumplieron con este requisito, que no pusieron, fueron descalificados, o sea, no se contaron en las encuestas, porque hubo una gran cantidad de que no pudo responder a esta pregunta. Claro, no sé qué capacidad, si hay hospital, hay centro de salud ahí en Wanda, eh, o qué complejidad tiene el hospital de la zona, como para tener un contraste con población hospitalaria, que tal vez uno ahí los pueda medir o pueda hacer uno mismo la toma de este tipo de datos antropométricos que acá es muy importante, ¿no? ¿Tienen hospital allá? Hospital nivel 1 que abrió hace 2 años, o sea, Ajá. recién empieza. Bueno, por eso mejor este estudio que sea en población general y no en el hospital. Pero tal vez esto tiene muy buena proyección si pueden combinarlo con pacientes que concurren a control hospitalario, para hacer un contraste de población que no concurre y los resultados que le da, sobre todo en la medida antropométrica, y la que ustedes pueden ponderar el paciente que sí concurre al centro asistencial, donde ustedes son los que toman. Entonces es más objetivo la toma de la medida antropométrica que uno que a veces no sé, no tiene balanza o no darse, o se toma mal la medida porque hay que tener ciertos parámetros en cuenta. Entonces estaría como una segunda etapa, estaría muy interesante hacer estos dos grupos, ¿no? Y ver si hay correlación. La correlación que ustedes les da es la internacional, pacientes entre 40 y 60 años, asociados en más de un 50% con otros factores de riesgo como hipertensión. O sea que más o menos yo creo que los datos son significativos y relevantes y coinciden con la media internacional. Pero bueno, piénsenlo, si les interesa, el trabajo es muy interesante en una población de estas características, bueno, hay, para continuarlo con un doble estudio, ya sea en centro de salud. Nivel 1 está muy bien porque es a donde nos apuntamos con las medidas de prevención y control, obviamente, y población general que no concurre a control habitualmente. Así que los felicito, la verdad que muy interesante, sobre todo por el dato estadístico que nos aporta en estos grupos de población más reducidos, y que a veces el que hace salud pública se olvida, o porque es más costoso acceder, o porque es más difícil acceder, y ustedes tienen de primera mano ahí la realidad del lugar. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para ir finalizando, agradezco a los autores por haber participado en esta convocatoria de trabajos para este congreso, por haber hecho el esfuerzo de llegar hasta acá, hasta la fase 3. Es muy importante que sigamos investigando, aún en estos contextos que son bastante complicados, como la pandemia, y con todas las limitaciones que eso representa, como ustedes la nombraron en la exposición. Así que gracias, es un honor tenerlos acá.
y esperamos verlos de vuelta el año que viene en la próxima edición del COCAEM, que también se realiza acá en Buenos Aires y esperemos que de manera presencial. Así que, por favor, no bajen los brazos, sigan investigando y bueno, esperamos encontrarlos nuevamente. Y por último, agradecer también al doctor Mafia, que estuvo evaluando un montón de trabajos en el día de hoy, y la verdad que ha dado buenas devoluciones que sé que han sido productivas para todos los autores. Así que gracias. Por hoy finalizamos. Esperamos verlos en otras disertaciones y talleres. Y bueno, que tengan muy buen día a todos y todas. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.